¿Nunca editaste un video y no sabes por dónde empezar? En este video te voy a enseñar cómo editar un video completo en CapCut desde cero. Y ojo, no importa si nunca antes editaste un video en cualquiera de las herramientas que existen. Te voy a enseñar a importar archivos, eliminar errores, hacer cortes, agregar música, colocar textos, agregar efectos y finalmente exportar el video en buena calidad. Y lo más importante, no te voy a explicar solamente dónde están las herramientas. Vamos a editar un video real juntos, paso a paso hasta conseguir este resultado. Y como regalo, si te quedas hasta el final, voy a mostrarte cuáles son las configuraciones principales que tenés que utilizar para exportar tus videos en alta calidad y que no pierdan calidad al momento de subirlos en las redes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra herramienta y acá donde dice crear nuevo proyecto le damos un clic, esperamos a que se abra la herramienta y aquí tenemos la interfaz. Al principio esta pantalla puede parecer complicada porque vemos muchos botones, ventanas, herramientas, pero no te preocupes porque para editar tus primeros videos solamente vas a necesitar comprender 4 partes. En esta zona tendremos nuestros archivos. En el centro, que va a ser en esta parte, vamos a ver nuestra vista previa del video. Para eso vamos a importar estos 4 archivos. Bueno, un primer archivo, 1 y 2 archivos vamos a importar para que se vea. En esta parte vamos a ver la vista previa de nuestro video. Y en esta parte tenemos la línea de tiempo. Y a un costado aparecen las opciones para modificar el elemento que tenemos seleccionado. La parte más importante va a ser siempre nuestra línea de tiempo. Porque acá vamos a ordenar, cortar, modificar todos nuestros videos. Vamos a suponer que nuestra línea de tiempo va a ser nuestra mesa de trabajo. Todo lo que coloquemos acá va a ser el resultado final de nuestro proyecto. Como yo ya hice previamente esto, voy a eliminar y te voy a mostrar otra vez. Entonces vamos a eliminar acá donde dice importar. Vamos a importar nuestros videos. Yo ya tengo acá algunos videos. Seleccionamos este primer video, le damos a abrir y ya tenemos nuestro primer video subido en esta plataforma o en esta herramienta. Para esto podemos importar videos, fotografías, música, efectos de sonido, prácticamente todo lo que vamos a utilizar en este proyecto. Una vez que el archivo aparece dentro del proyecto, todavía no forma parte de nuestro video final. Primero tendremos que arrastrar en nuestra línea de tiempo, ya sea arrastrando o dándole clic simplemente acá en el signo más. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer proyecto. Antes de continuar, quiero mostrarte algo muy importante de la línea de tiempo. Podemos acercarnos o alejarnos utilizando esta herramienta. Cuando nos acercamos, como te darás cuenta, podemos hacer cortes mucho más limpios. Y cuando nos alejamos, podemos ver el video más completo o la línea de tiempo más completo. No modifica la duración del tiempo, solamente cambia la manera de que vemos la línea de tiempo. ¿Ok? Esto también podemos hacer apretando control y con la ruedita acercamos o alejamos. Este atajo de teclado también te sirve para esto, acercar o alejar. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar en una de las partes más importantes en un video, que es eliminar las partes que no necesitamos. En este video tengo varios errores en grabación. Ya sea, por ejemplo, este vacío que bajamos, como te darás cuenta, no hay audio ahí. Entonces, ese podemos eliminar. Para eliminar, colocamos exactamente esta barra blanca justamente donde queremos eliminar. Y para eliminar podemos hacer de 2 formas. Esta sería la forma más lenta de hacer este corte, que sería acá donde dice dividir. Dividimos, seleccionamos lo que queremos eliminar y venimos acá en la basurita de eliminar y ahí se elimina.
Y esa es una de las formas, pero es la más lenta. En el transcurso del tiempo vas a notar mucho la diferencia cuando usas esta herramienta que te voy a mostrar. Otra vez nos ponemos aquí, seleccionamos lo que queremos eliminar y esta herramienta que dice borrar a la izquierda, seleccionamos y automáticamente elimina completamente todo lo que está hacia la izquierda. Y también en esta parte que está vacío también quiero eliminar, y para eso existe esta herramienta que dice borrar hacia la derecha. Le apretamos clic y elimina totalmente también. Ok, un consejo muy importante como editor de video, con el tiempo te darás cuenta de eso. Ser rápido en la edición te ayudará primero te ayudará a que tengas más trabajo y agilizar más tu vida, porque esto que te estoy mostrando ralentiza. Por más que son milisegundos, igual ralentiza, te hace lento, te hace un editor lento. Para eso existe otra herramienta que son los atajos de teclados, pero eso para no alargar mucho este video, eso vamos a hacer en un próximo video. Pero para eso te pido que me sigas, te suscribas y me dejes en un comentario si querés que haga este tipo de video, que son los atajos de teclados más importantes para un editor de video, para que sea más rápido editando. Y entonces vamos a continuar. Entonces ya tenemos limpio todo lo que no necesitamos. Ahora vamos a darle play para eliminar esos errores que suele haber en un video, ya sea nuestro o lo que nos envía nuestros clientes. Vamos a darle play y vamos a escuchar. Esto a esto. Hoy te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizarlo. Acompáñame a realizar este efecto. Ves que hay muchos errores. Existen muchos errores. Ok, entonces vamos a eliminar estos errores que no necesitamos en este video. Pasar de esto a esto. Hoy te voy a mostrar cómo pasar de esto a... Ok, me gusta más entonces vamos a eliminar esto. Vamos a acercarnos un poquitito acá donde aparece principalmente esta parte, y le vamos a eliminar. Eliminamos y nos alejamos otra vez y venimos hasta acá, eliminamos este silencio, vamos a dividir, venimos acá, vamos a venir acá y borramos este silencio. Ok, a ver, hoy te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. ¿Ves? Y acá justo donde está, donde termina, vamos a dividir. Ok, y ahora volvemos a alejarnos un poquitito y escuchar. Acompáñame a realizarlo. Acompáñame a realizar este efecto. A realizar este efecto que está en tendencia. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Ok, entonces nos acercamos un poquitito más, creo que ahí está luego bien. Ok, y vamos a eliminar todo eso que no nos sirve. Okay. Vamos a volver a escuchar. Hoy te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Hasta acá y eliminamos este. Ok. Hoy te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Te das cuenta que al hacer estos pequeños cortes y corrección de esos errores, el video ya se queda muchísimo más limpio y sin esos errores que hay que sí o sí hay en las grabaciones. Esta parte puede parecer muy sencillo, pero es una de las partes más importantes.
Una edición profesional no consiste en agregar cientos y cientos de efectos. Muchas veces consiste en eliminar correctamente todo lo que hace que el video se sienta lento. Mira la diferencia. Voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Antes teníamos pausas, errores, movimientos innecesarios. Ahora el mensaje avanza muchísimo más rápido y más fácil de mantener la atención. Un consejo muy importante: no elimines absolutamente todas las respiraciones o pausas. El video tiene que sentirse dinámico y no tan robótico, porque el video es un mensaje y el mensaje tiene que verse o sentirse natural o entender el mensaje. Cuando esté comenzando, trata de mantener una estructura sencilla. Primero presenta el problema, después explica el proceso y finalmente mostrar el resultado. No necesitamos hacer complicado ni hacernos el complicado. Lo importante es que la persona pueda entender fácil el mensaje, viendo obviamente el video. Hasta este momento ya aprendimos a importar archivos, utilizar la línea de tiempo, dividir clips, eliminar errores y cambiar su orden. Nuestro video ya está mucho más limpio, pero todavía se ve muy básico. Ahora vamos a comenzar a darle un aspecto más profesional. Una forma muy sencilla de hacer que un video se vea más dinámico es el famoso zoom, modificando los clips, acercando, ya sea acercando o alejando. Para eso tenemos que seleccionar el clip que queremos modificar. Por ejemplo, la escala está en 100 y yo quiero acercarlo un chiquitito, podemos poner en 110. Y sinceramente no te recomiendo exagerar con este efecto. Un acercamiento pequeño suele ser suficiente para este efecto. Esto podemos utilizar cuando queremos destacar una frase importante, ocultar un corte o simplemente generar un cambio visual, que es lo que se requiere más ahora en tema de los videos verticales. Vamos a observar la diferencia. Por ejemplo, vamos a darle clip a esto. Acompáñame a realizar. Vamos a darle un poquitito más, vamos a poner en 120 para que se note mucho más. 130. Ok. A esto. Acompáñame a realizar. Eso es darle movimiento a un video. Es darle dinamismo al video. También acuérdate que para que sea mucho más profesional podemos hacer que la cara no se vaya acá. ¿Ves? Entonces, para hacer este efecto, para que no se vaya tan lejos, venimos acá en esta parte, arrastramos vamos a utilizar esta regla, vamos a poner en la dirección de nuestro ojo y nos vamos otra vez aquí y ves dónde está nuestro ojo. Entonces vamos a arrastrar un poquito hacia abajo, ponemos directamente con la línea nuestro ojo. Entonces a esto. ¿Ves la diferencia que hay? ¿Ok? Y lo importante en estos tipos de efectos es no hacer a cada segundo estos tipos de efectos, de acercamientos. Normalmente se utiliza para remarcar ciertos aspectos en el video, un mensaje. Hasta aquí el video ya está limpio, ya tiene un pequeño efecto. Ahora lo que vamos a agregar es un título o podemos hacerle directamente un subtítulo. Vamos a darle un subtítulo acá donde dice subtítulo plantilla. Vamos a elegir una de las plantillas que más nos guste. En este caso yo voy a tomar para que sea más rápido y selecciono ese y le doy generar y esperamos un chiquitito para que genere el programa automáticamente el subtítulo. Normalmente yo recomiendo cambiar la tipografía. Lo que yo uso más es la tipografía tiene que ser lo más sencillo posible. ¿Ok? Que se entienda. Bueno, te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia.
Ok, bueno, ahora ya hicimos los cortes, limpiamos los errores, ya le dimos movimiento al video, a una parte del video, ya tenemos subtítulos. Ahora lo que toca es poner una música. Para hacer esto, venimos otra vez en la parte donde dice archivos multimedia, nos vamos a importar. Acá tenemos una música, una carpeta de música. Ahora también CapCut te permite importar completamente la carpeta y ya tenemos acá la música. Vamos a ver cuál podemos usar. Ok, ya que el video va a ser este video es un tutorial, vamos a ponerle esta música de tutorial. Vamos a cortar hasta acá y vamos a venir hasta acá y eliminamos también esto que sobra y le damos play. ¿Cómo pasar de esto a... Obviamente vamos a bajar el volumen de la música, entonces yo suelo poner en 23, suelo dejar ahí. Voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Hasta aquí el video ya está completo, ya está súper. Acá ya podemos descargar y subir directamente a nuestras redes. Pero falta algo muy importante que todavía no te mostré. Vamos a usar una herramienta que se suele utilizar mucho. Yo no uso tanto y recomiendo que no use tanto, que no exagere y que no abuse con este efecto, que sería las transiciones. Yo normalmente uso una de estas transiciones, que sería este. Vamos a poner en esta parte, ya está muy largo, arrastramos y achicamos un chiquitito más. Acompáñame a realizar esto. Acompáñame. Vamos a alejar un chiquitito más. Ahí está. ¿Ves la diferencia? Y para este efecto, para que sea mucho más dinámico, también podemos poner un efecto de sonido para que quede mucho más lindo. Vamos a venir acá donde dice audio, buscamos efectos de sonido y acá lo que yo normalmente uso es cámara shooter. Vamos a esperar. Voy a utilizar este que es más sutil y ponemos abajo mismo del efecto de la transición y acompáñame a realizar. Creo que voy a eliminar esta parte que no me gusta, solamente dejar esta parte. Ok, para hacer esto podemos hacer así o directamente así, pero seleccionado el archivo que queremos eliminar. Vamos a ver. A esto, acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Esto, acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Ahora, para descargar este archivo que ya tenemos todo terminado, ya tiene todos los cortes, subtítulos, animaciones, efecto de sonido, transición, música. Y una vez que queremos descargar este archivo, venimos a donde dice exportar y le damos un nombre, le asignamos un nombre, mi primer video. Ok, seleccionamos el archivo donde queremos que se descargue y se va a descargar ahí. Bueno, como te dije en la primera parte, te voy a mostrar cómo podemos exportar este archivo en una calidad mucho más superior y para que no tenga ese efecto de cuando subimos en el celular se ve muy bien, pero cuando subimos en las redes pierde calidad, y eso pasa muchas veces porque muchas veces está en calidad más baja o recomendado, y eso también algunos modifican, o sea, se quedan en HEVC. Entonces yo siempre te recomiendo poner en H264, que funciona para todas las redes, o sea, para todos los dispositivos.
Y formato siempre mantener MP4, y si tu video está en 30 fps, 24 o 25 fps, siempre tenés que ver primero el video en cuánto fps fue grabado. Si en 60 fps, mantener siempre, y lo normal es en 30 o en 24 fps. Y listo, acabamos de editar nuestro primer video completo en CapCut. Recordemos cómo se veía al principio. Cómo pasar de esto a esto. Hoy te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto. Acompáñame a realizarlo. Acompáñame a realizar este efecto. Acompáñame a realizar este efecto que está en tendencia. Y este es el resultado después de eliminar errores, mejorar el ritmo, agregar texto, música, pequeños ajustes visuales y efectos, transiciones. Como viste, no necesitas conocer todas las herramientas de CapCut para comenzar con aprender a importar, hacer cortes, organizar clips, agregar textos o subtítulos y exportar correctamente. Ya puedes crear tus propios videos. Ahora te toca practicar. De nada te sirve ver todos los tutoriales que tengas si no practicas. Toma un video corto, aunque dure 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, un minuto, y trata de repetir todo el proceso que hicimos en este video. No intentes aprender 20 efectos en un solo día. Edita un video, después editas otro, y en cada proyecto vas a trabajar mucho más rápido y vas a descubrir nuevas herramientas. Como te dije anteriormente, en un próximo video voy a enseñarte a cómo hacer más rápido las ediciones, cómo hacer más rápido tu trabajo, que sería con los atajos de teclado, con el uso de los atajos de teclado. Así que suscríbete al canal para continuar aprendiendo edición de video paso a paso, y escribe en los comentarios qué parte de CapCut te gustaría aprender en un próximo video. Nos vemos en la siguiente.